Los más eminentes maestros de las cosas divinas convienen en que casi todos los libros antiguos están escritos en lenguaje solo entendido de los iniciados. Y ejemplo de ello nos da el bosquejo biográfico de Apolonio de Tiana, que, según saben los cabalistas, es un verdadero compendio de filosofía hermética con trasuntos de las tradiciones relativas al rey Salomón. Lo mismo que a estas parece el bosquejo biográfico de Apolonio fantástica quimera, porque los acontecimientos históricos están cubiertos bajo el velo de la ficción. Bueno, aquí ella sigue con ese argumento de que los libros de los antiguos, las tradiciones de los antiguos, esas leyes, ese conocimiento está oculto por la metáfora o el simbolismo, que, como ya hemos trabajado en anteriores vídeos, este conocimiento no está escrito de forma que tú coges el libro, lo lees y se entiende perfectamente y todo está súper bien explicado para que tú a la primera das con ese conocimiento. No, todo está puesto de una forma, como aquí bien dice, bajo un velo de ficción que quizá la mayor parte de las personas que lo cogen y lo leen dicen, pues esto no tiene ningún tipo de sentido, pues esto es mentira, pues esto parece una historia inventada por alguien que crea cuentos, y eso es lo que ellos precisamente querían pretender, porque ellos pensaban que este conocimiento, al igual que podía servir para ayudar, para crecer, para evolucionar, también podía utilizarse para hacer daño, para manipular y para destruir, ¿no? Entonces ellos lo que querían era asegurarse de que quien llegase y pudiera llegar a esa información fuesen personas iniciadas, filósofos, personas que trabajaban y se dedicaban a la sabiduría y a la espiritualidad sin ningún tipo de interés material ni ninguna intención maligna. Y claro, ese es uno de los métodos que ellos utilizaron, porque claro, el libro pues se podía manipular, lo podían robar, al fin y al cabo, todo el mundo de una forma u otra podía tener acceso al libro. Entonces, por muy bien que lo ocultes, por muy bien que lo escondas, siempre se podían producir robos o manipulaciones o copias. Entonces llegaron a esa deducción, ¿no? Ya que no podemos controlar este material, por lo menos que el acceso a ese espíritu y a ese conocimiento se pueda dificultar un poco entre comillas, ¿no? Por lo menos para la gente que tenga malas intenciones sobre eso. El viaje a la India, allí descrito, simboliza las pruebas del neófito y sus detenidas conversaciones con los brahmanes. Sus prudentes consejos y sus diálogos con el corintio Menipo equivalen en conjunto, debidamente interpretados, a un catecismo esotérico. Aquí ella sigue reafirmando su teoría, ¿no? De que, por ejemplo, en el bosquejo biográfico de Apolonio, lo que acaba ella, el libro que ella acaba de comentar, pues que se describen sus viajes, sus conversaciones, su vida, y que todo eso cuando se reinterpreta, realmente lo que está describiendo es el proceso de un iniciado. Lo que pasa es que está descrito de forma que parece una historia, un cuento, pero en realidad lo que está contando es una realidad y un conocimiento y cómo se produce una iniciación. En su visita al país de los sabios, en la plática que sostuvo con el rey Iarcas y en el oráculo de Anfiarao, se simbolizan muchos dogmas secretos de Hermes, cuya explicación revelaría no pocos misterios de la naturaleza. Y aquí ella sigue con eso. En ese mismo libro, cuando se reinterpreta, aparecen muchos dogmas, muchas leyes, mucha enseñanza que ya dio Hermes en sus libros y en sus teorías. Lo que pasa es que está descrito eso de una forma a lo mejor más práctica,
de una forma más abstracta, ¿no? Pero que al fin y al cabo, en el núcleo, un libro que supuestamente no tiene nada que ver con otro, cuando se reinterpreta, son iguales. O sea que lo que hacían esos autores era continuar esa enseñanza, pero de forma que a simple vista no lo pudieras descifrar o no lo pudieras saber. Por eso mismo, ¿no? Por esa necesidad de proteger todo ese conocimiento. Y aquí en la siguiente frase, precisamente, se confirma, ¿no? Que dice, Eliphas Levi indica la sorprendente analogía entre el rey Iarcas y el fabuloso Irán, de quien recibió Salomón el cedro del Líbano y el oro de Ofir. Aquí ella ya confirma, ¿no? Cómo las historias se parecen una a otra, cómo aunque un libro parezca totalmente diferente a otro, si se reinterpretan, están hablando de la misma sabiduría y del mismo conocimiento, y cómo estos personajes y esos autores realmente tienen parecido u ocupan el mismo arquetipo, ¿no? Que aunque sea con diferentes nombres, de diferentes rasgos, de diferentes ciudades, con diferentes familias, en fin. Al final, la historia y el conocimiento que transmite es el mismo. Y ya aquí ella también está introduciendo una de sus grandes ideas, que es que todo viene de esa sabiduría universal. Y por eso mismo se parecen, porque al final, como dijimos en el vídeo anterior, la sabiduría es un tronco, es el tronco del árbol. Y luego las diferentes ramas pues son este tipo de historias, las distintas religiones, como puede ser la cábala, el cristianismo, el islam, etcétera, etcétera. Y dentro de esas ramas, pues ya surgen las hojas, que son pues otro tipo de religiones, religiones que se diferencian de las principales y todo este conocimiento y toda esta inteligencia, ¿no? Pero al final mantienen el parecido como a estas historias porque todo surge del mismo tronco. Y ella sigue diciendo a continuación, curioso fuera averiguar si los modernos masones, por mucha que sea su elocuencia y habilidad, saben quién es Irán, cuya muerte juran vengar. Aquí ella está lanzando una crítica enorme a la masonería, porque la masonería pues son grupos iniciáticos, esotéricos, filosóficos, muy cerrados, como que parece que tienen la verdad absoluta, son muy privativos, ¿no? No dan acceso, incluso hoy en día, ¿no? A esos grupos o a estas escuelas de masones esotéricas, como que no se sabe nada de ellos, como que todos sabemos que están ahí, pero no sabemos exactamente qué hacen, qué no hacen, qué estudian, qué dejan de estudiar, como que qué sentido tienen. Y esto siempre ha sido así, siempre han sido como muy discretos, ¿no? Y parece que tienen todo el poder del mundo y toda la verdad del mundo, pero en realidad ni siquiera sabemos qué sentido tienen esos grupos, obviamente lo tendrán y los que estén dentro lo sabrán, pero desde fuera son como eso, ¿no? Como súper discretos, súper privativos, que no se habla de ellos, no se sabe de ellos, nada, 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 nada. Obviamente habrá información, ya que sea verdad, que sea mentira, eso ya no lo sabemos. Pues Elena, incluso a ese tipo de grupos, los critica. Bueno, no es exactamente una crítica, pero sí es como una advertencia, ¿no? Diciendo, al fin y al cabo, vosotros, a quien juráis vengar y a quien juráis seguir y a quien le debéis la lealtad, realmente es quien decís que es, en realidad es lo que vosotros pensáis que es. En realidad vosotros tenéis la verdadera historia, el verdadero conocimiento. ¿Lo habéis interpretado de forma correcta? Eso es lo que ella no está tanto criticando, sino como que está haciendo una advertencia, no está poniendo en duda. ¿Por qué? Porque ella sigue con esa teoría de que la sabiduría universal es ese tronco y la masonería y todos estos grupos ya son ramas. Entonces, ella lo que está poniendo en duda es, ¿realmente vosotros admiráis la sabiduría original o estáis ya
adorando o siguiendo un tipo de rama o un tipo de hoja. Y eso es lo que ella realmente está cuestionando, porque esta sabiduría hace miles y miles y miles y miles y miles y miles de años que ya está distorsionada por diferentes religiones, por diferentes culturas, por diferentes intérpretes, y aunque sigue estando ahí, pero claro, no se manifiesta de una forma total o de una forma totalmente en línea recta y directa. No, cada religión o cada rama tendrán rasgos, tendrán partes que sí, partes que no, pero ya no tienen la verdad absoluta. Entonces ella por eso cuestiona este tipo de grupos y este tipo bueno, no los quiero llamar sectas, pero bueno, este tipo de grupos herméticos, ¿no? Porque creen tener la verdad absoluta y, y toda la verdad, y ella en verdad lo que cuestiona es eso, porque esa verdad está muy oculta debajo de muchas religiones, muchísimos años, muchísimos intérpretes, y claro, ¿cuál es el problema? Que cada grupo o cada religión, pues todos creen tener la verdad absoluta y la sabiduría universal. Y probablemente ninguna la tenga. Y ya cambiamos un poco de tema diciendo, si prescindiendo de las enseñanzas puramente metafísicas de la Cábala atendiéramos tan solo al ocultismo fisiológico, podríamos obtener resultados beneficiosos para alguna rama de la moderna ciencia experimental, tales como la química y la medicina. Aquí ella lo que está diciendo es, si de la Cábala o de esa sabiduría más antigua separáramos lo que es el plano espiritual y metafísico y el plano científico materialista, los separáramos, que ninguno tuviera nada que ver uno con el otro, incluso así el plano científico materialista, porque también lo tiene, serviría muchísimo para la ciencia materialista actual de su época. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que la ciencia materialista de la época de Blavatsky no quiere saber nada de religiones, de sabiduría antigua, de cosas que no se pueden ver, de cosas que no se pueden tocar, porque claro, a ellos como que lo engloban todo, ellos ya escuchan la cábala y ellos dicen, no, nosotros no queremos nada de la cábala porque la cábala es algo espiritual y nosotros no lo queremos. Pero claro, quien realmente estudia la cábala se da cuenta de que sí, de que tiene esa parte espiritual, pero también hereda mucho conocimiento contrastado, mucho conocimiento verídico y mucho conocimiento que a lo largo de los años se ha visto, se ha estudiado, se ha interpretado, se ha confirmado y se ha plasmado en esa sabiduría. Pero la ciencia no quiere nada, no quiere nada. Ellos como que empiezan desde cero. Y aquí Elena le está diciendo, sí, por lo menos observarais esta historia o estas leyes o este conocimiento, seguro que por lo menos, aunque no descubran nada nuevo, pero os ayudaría en vuestro progreso. Y dice, a este propósito, dice Draper, a menudo descubrimos ideas que orgullosamente disputábamos por privativas de nuestra época. Aquí ella lo que está diciendo es eso, ¿no? Autores como Draper confirman, científicos como Draper, al final acaban confirmando de que descubrimientos que están haciendo la ciencia de esa época, cuando tú estudias, cuando tú miras hacia atrás y abres un poco la mente y este punto de vista, te das cuenta que lo que estamos descubriendo hoy en día ya estaba descubierto hace miles de años. Quizá, por supuesto que sí, no estaba escrito de la misma manera, no estaba desarrollado de la misma manera, no se había investigado de la misma manera, porque a lo mejor no tenían los aparatos que tenemos nosotros, no tenían, o a lo mejor ellos, es verdad, su conocimiento lo dirigían a un plano más espiritual, pero que sí se hablaba de ello, que sí se tenía conocimiento de ello y que sí se había escrito de ello. Entonces, si desde primera hora todo ese conocimiento se hubiese tenido en cuenta, pues probablemente la ciencia actual de esa época lo hubiese tenido más fácil, ¿no? O sí que ya fuesen partido desde otro punto. Esta observación a que dio pie
el examen de los tratados científicos de los árabes pueden aplicarse con mucho mayor motivo a las obras esotéricas de los antiguos. Aquí Elena está mencionando a los árabes. Aquí hay dos partes, ¿vale? Vamos a poner un poco en contexto porque aquí se mencionan los tratados de los árabes y vamos a explicar por qué. Cuando los científicos occidentales pueden acceder a la sabiduría árabe, musulmán y de la religión islam y todo eso, claro, a estos científicos que se creen modernos y que se creen que lo saben todo o que lo están descubriendo todo, se dan cuenta de que toda esa religión y toda esa ciencia de esos árabes es muchísimo más avanzada que la nuestra, tiene muchísimo más conocimiento y están muchísimo más desarrollados. Y estos árabes, su desarrollo se produce, entre comillas, muy recientemente. Todo ese conocimiento se plasma y se desarrolla muy recientemente, entre comillas. Obviamente es conocimiento muy antiguo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero es reciente comparándolo con las obras esotéricas de los antiguos. Porque aquí ya cuando nos referimos a los antiguos ya nos estamos refiriendo de hace casi 5.000 años. Entonces aquí lo que se está diciendo es, si por ejemplo esta sabiduría árabe que empieza más o menos alrededor del siglo VIII, imaginemos cuánta sabiduría, cuánto conocimiento y cuánta inteligencia habrá en estas obras de los antiguos que se está desarrollando y trabajando hace mucho más de 5.000 años, porque claro, nosotros las primeras pruebas que tenemos es de hace 5.000 años, pero eso ya se venía trabajando desde antes, se venía estudiando desde antes y ya no sabemos si se plasmó o no se plasmó antes, pero los primeros textos en los que se escribieron, claro, son de hace 5.000 años, ya no sabemos si hay de antes o que en ese punto fue cuando se empezó a plasmar en el papel y todo eso, ¿no? Entonces, claro, por lógica, esa sabiduría que es mucho más antigua, pues por esa misma lógica debería contener mucho más conocimiento. La medicina moderna sabe de seguro más anatomía, fisiología y terapéutica, pero ha perdido el verdadero conocimiento por su encogido criterio, inflexible materialismo y dogmatismo sectario. Cada escuela médica desdena saber lo que otras opinan y todas ellas desconocen el grandioso concepto de la naturaleza y el hombre que sugieren los fenómenos hipnóticos y los experimentos de los norteamericanos sobre el cerebro, cuyos resultados son la más acabada derrota del estúpido materialismo. Aquí ella sigue con su argumento, ¿no? La ciencia materialista de su época, pues como ya hemos trabajado en anteriores vídeos, ven al ser humano como una máquina. Simplemente eso, ¿no? Como una máquina. Todo está en el cuerpo humano, no hay ni mente, ni espíritu, ni nada, y lo ven todo como una máquina, y dentro de esa máquina, pues tienen que haber arreglos, ¿no? Pues imaginemos como un coche, no de forma literal, pero más o menos parecido. Pues si falla esto es porque está fallando esto, si falla lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y el cerebro, ellos lo veían igual. Pues si falla el cerebro, pues por lo que sea, pues es por esto, por lo otro, ¿no? Y si no lo sabían, pues al final lo que intentaban descubrir era eso, cómo arreglar una cosa de aquí, de aquí, de aquí. Claro, esto es la idea de la ciencia materialista, ¿no? Luego hay diferentes teorías y diferentes métodos de ver la vida, porque claro, otro método es, por ejemplo, el que defiende Blavatsky. Blavatsky en ningún momento a lo largo de su obra ni a lo largo de sus libros, ella no quita el valor a esa ciencia materialista. Al revés, ella en todo momento la apoya. Pero claro, es que estamos en el tomo de ciencia. Luego, cuando vamos al tomo de teología, pues critica un poco más a la religión y la ciencia ya la deja aparte, pero es que ahora mismo estamos en el tomo de ciencia. Aquí ella en ningún momento ella intenta decir la ciencia es mentira, la ciencia no sirve,
¿La ciencia es prescindible? No, en ningún momento. Ella lo que intenta es decir la ciencia y el espiritualismo, y aquí aclaro, la religión no la incluye. Ella en todo momento lo que defiende es la ciencia y el espiritualismo juntos son fuertes y separados son débiles. Ella en ningún momento eso intenta negar la ciencia. Lo que pasa es que ella está argumentando para introducir esa idea. Y muchas veces parece que estamos rechazando la ciencia. Y no, la ciencia no se rechaza en ningún momento, ¿vale? Entonces aquí ella está diciendo, sí, la ciencia ve el cuerpo humano como una máquina y está bien, pero si implementara el espiritualismo y tuviese en cuenta esa parte espiritual y esa parte mental, sería todo mucho más fácil y sería todo mucho más liviano. Porque la ciencia en esa época eso no lo tenían en cuenta. Ellos lo único que pensaban era eso. Todo tiene un porqué. Ese porqué está en el cuerpo humano y se tiene que descubrir de forma científica. Y no hay opción a que sea algo mental o algo espiritual. Entonces aquí ella lo que dice, bueno, y estos fenómenos hipnóticos que están comprobados por científicos de vuestra propia rama y que desmienten toda esta teoría que tenéis, ¿qué es lo que pasa? Porque claro, aquí ella menciona los fenómenos hipnóticos que se empiezan a hacer en Norteamérica. Y claro, esto es un boom. Ahora para nosotros todo esto es totalmente normal, pero claro, en esa época es una explosión, un cambio radical de punto de vista, porque claro, nosotros veníamos de esa ciencia que ve que todo tiene que estar en el cuerpo humano y ahora se hacen efectos hipnóticos y descubren que realmente todo no se controla a través del cuerpo humano. Sí, del cerebro, pero no del cuerpo humano en su totalidad. Porque claro, empiezan a hacer esos fenómenos que ahí pues entra eso, ¿no? Los fenómenos hipnóticos, la hipnosis, la sugestión, se empieza a trabajar todo eso. La conciencia, todo eso. Se empiezan a hacer pruebas y, por ejemplo, con la hipnosis, pues te pueden controlar, te pueden hacer ver cosas que en realidad no son, te empiezan a hacer actuar de una forma que no es en realidad. Por ejemplo, no sé, te pellizcan, ¿no? Y te duele y luego con la hipnosis o con esa sugestión o con esas pruebas te vuelven a pellizcar y no sientes nada o no te das cuenta de que te están tocando, en fin, todo lo que pasa con lo que entendemos ahora como hipnosis, sugestión y todo eso, ¿no? Luego hacen pruebas de conciencia, pues por ejemplo con gente que tiene esa conciencia más desarrollada, empiezan a hacer pruebas de escriben palabras y esa persona sabe lo que está escribiendo, en fin, hacen diferentes pruebas que realmente demuestran que el cuerpo no es solo una máquina, sino que tiene esa parte más espiritual o consciente. Claro, todo esto ha servido, ¿no? A lo largo de los años ha servido porque gracias a eso, pues tenemos todo el conocimiento que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, toda esa salud mental, toda esa salud psicológica, toda esa parte espiritual, todo eso sí se tiene mucho en cuenta y cada día que pasa y cada año que pasa se va teniendo más en cuenta. Pero claro, en ese tiempo todo era un boom, todo era un cambio de vista, todo era un descubrimiento y claro, aquí es donde Elena entra, ¿no? Porque claro, todo empieza en su época. Es igual que ahora, pues por ejemplo, si descubriéramos ya el espíritu, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya sabemos que existe, ya sabemos que está, pero bueno, imaginemos que de una forma ya científica al 100% se pudiera demostrar o se pudiera ver o se pudiera tocar o se pudiera de alguna forma ver, ¿no? Pues obviamente eso a día de hoy sería un acontecimiento y un cambio de punto de vista y vamos, bueno, sería algo radical, pero dentro de 200 años, como cuando ahora está este libro escrito, dentro de 200 años, pues claro, esa gente ya, esto, lo que a día de hoy vemos como un boom y un descubrimiento que cambiaría el punto de vista de la humanidad,
dentro de 200 o 300 años, pues ya lo verían como algo totalmente normal, algo del día a día y algo incluso que se podría trabajar, se podría, yo qué sé, modificar. ¿Qué sabe uno? Porque la evolución no sabe uno por dónde va a seguir. Pero hace 200 años para Blavatsky y bueno, y para toda la sociedad, para toda la humanidad, todo eso eran cambios de vista radicales. Y al igual que 200 años después, eso lo vemos normal, dentro de 200 años, lo que hoy consideraríamos un cambio de vista mundial, dentro de 200 años, pues dirían, ah, bueno, pues otro descubrimiento como que el que se hizo hace 200 años de la mente y la hipnosis. Y bueno, sigue a continuación. Sería conveniente convocar a los médicos de las distintas escuelas para demostrarles que muchas veces se estrella su ciencia contra la rebeldía de enfermedades, vencidas después por saludadores hipnóticos o mediumnimios, quienes estudien la antigua literatura médica desde Hipócrates a Paracelso y Van Helmont, hallarán multitud de casos fisiológicos y psicológicos perfectamente comprobados, con medicina y tratamientos terapéuticos cuyo desdenan los médicos contemporáneos. Aquí ella sigue defendiendo su mismo argumento, ¿no? De cómo estos sabios o estos iniciados que siguen esta sabiduría antigua y esa parte más espiritual han hecho curaciones que los médicos no han podido conseguir. Y usa dos ramas, tanto la parte científica de esa sabiduría como la parte espiritual, cosa que estos científicos materialistas modernos de su época no han podido conseguir, no han sabido cómo hacerlo, y cuando esos pacientes han acudido a este tipo de saludadores, que aquí Elena lo está diciendo saludadores de forma irónica, ¿no? Porque a ellos como que lo veían con desprecio como saludadores, y luego a esos saludadores han hecho esa curación o han curado esa enfermedad, ahí ya no son tan saludadores porque han conseguido algo que la ciencia moderna no ha sabido. Incluso posiblemente ese saludador o ese iniciado, incluso a lo mejor no sabe ni cómo lo ha hecho exactamente, pero sabe que transmitiendo energía o removiendo energía o, en fin, ya depende de la ley que siga, pues ha conseguido curar esa enfermedad. Y por ejemplo, hoy en día, y cada vez más, esto lo seguimos teniendo a día de hoy. Porque, por ejemplo, quizá en las grandes ciudades y en las ciudades más superpobladas o superdesarrolladas, ya no tanto, porque esto al final, pues depende de en qué zona viva o en qué zona estés. Pero yo, por ejemplo, donde yo vivo, hay gente que se les llama curanderos y curan el mal de ojo, o curan enfermedades así como la culebrina, en fin, que hacen distintas curaciones. Y yo me acuerdo cuando de pequeño mis padres me llevaban porque supuestamente me ponía malo del mal de ojo. Yo no paraba de vomitar, yo no paraba de estar enfermo y a mí me llevaban, recuerdo que me rezaban, no sé lo que me rezaban, y yo al día siguiente estaba muchísimo mejor y seguía mejorando. Iba 3 días y me curaba del todo. Y bueno, y yo tengo amigos que son padres y a día de hoy, cuando se ponen malos, malitos esos niños, o cuando están un poquito bajos, cuando están, obviamente van al médico. Por supuesto que sí, porque volvemos a lo mismo, la medicina y la ciencia es tan importante como esa parte espiritual, pero cuando ya la cosa se alarga un poco, o no dan exactamente con lo que es, o le dicen, pues este niño tiene gastroenteritis, pero esa gastroenteritis no se cura, no se termina, y van, quizás sea casualidad, por supuesto que sí, porque los tiempos se combinan, por supuesto que sí, que yo no digo que no, ¿eh? Yo solo estoy comentando una realidad que vivo, independientemente de que sea verdad, de que sea mentira, de que tenga lógica o de que no. Pero cuando acuden a ese tipo de personas, ese niño mejora en cuestión de horas y a lo mejor viene arrastrándolo de semanas o de una semana. Y cuando tú pasas por la puerta de esa gente y lo ves lleno de gente, lleno de una cola enorme para visitar a esta persona, y un día y otro y otro y otro y otro, jolines, uno se puede equivocar, dos se pueden equivocar, pero cuando ves
día tras día, tantísima gente que va, que vuelve a ir, que repite, que sigue yendo, algo tiene que haber de verdad. Y aquí Elena, ahora mismo no, pero en los siguientes vídeos no me quiero adelantar porque cuando llegue ese día ya lo vamos a tener todo más que explicado. Pero bueno, en sus siguientes páginas ella lo dice, que este tipo de gente no es que sea divina y que haga milagros, no, que esta gente lo que hace es utilizar y poner en práctica leyes de los antiguos, de cómo manipular esa energía, de cómo de cómo transmutar esa energía que a lo mejor está estancada, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchos no saben ni cómo lo hacen, pero se dejan guiar por su espíritu y su alma y hacen lo que, lo que intuyen y aciertan. Y muchas veces no se sabe ni cómo aciertan, pero aciertan. Y si eso se estudiara más y eso se desarrollara más, posiblemente llegaríamos a teorías y a deducciones mucho más complejas, mucho más importantes de las que a lo que hoy en día estamos llegando. Ahora, por ejemplo, también hoy en día estoy viendo una corriente de fisioterapeutas que realmente están titulados y que son, pero que a la vez lo mezclan con Reiki, con todo este tipo de movimiento energético y todo eso. Y yo personalmente conozco a gente que acuden a estos sitios y realmente funciona y realmente curan el cuerpo y a la vez están curando mente y espíritu, porque a los días siguientes, pues esta gente que me ha contado su experiencia, pues como que cambia su forma de pensamiento, como que empiezan a salir sentimientos que antes no tenían, como que empieza a florecer o a expulsar dolor que no llegaban a superar, que lo tenían muy anclado. Y esto existe. Y por mucho que nos parezca más lógico o menos, está y es parte de nuestra sociedad y también hay que hablar de ello. Lo que pasa que, claro, como en estos años nos han hecho creer tanto que solo es, que todo es materialismo, que no hay nada después de morir, que no hay nada más allá, que no hay nada, nada de nada, pues claro, nos parece como muy lejano eso, como muy ignorante o como muy, ¿no? Pero en realidad forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, lo queramos ver o no. Y bueno, hoy nos quedamos aquí y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias de todo corazón, te mando un abrazo enorme y cierro.